Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho a lo largo de 23 semanas, de lunes a viernes y de manera consecutiva, estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven, están personas conectadas de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, México, y veremos de qué otros países se van conectando a lo largo de esta plática. Como veían en su pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza, de servicio o es jefe o pertenece a un colegio médico de profesionistas y desea la plática de COFEPRIS que ha llamado mucho la atención, cuáles son las atribuciones de COFEPRIS respecto de la verificación de la publicidad en redes sociales, en internet, etcétera. ¿Cómo puedo anunciar mi información médica en redes sociales, Facebook, Instagram? Bueno, pues puede solicitar esta plática en un grupo cerrado especialmente para usted, para su agrupación médica, su colegio estatal, municipal. Con mucho gusto solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. El día de hoy, el día de hoy es jueves y ayer Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés de profesionales de la salud, ha proporcionado una cápsula en el Facebook de Medical Legal Center especialmente para usted. Léala, búsquela, escúchela, son algunos minutos pero que son impactantes. Es lo que nos puede dar la diferencia entre un gran día y un día no tan bueno. Ya estamos a jueves, mañana tenemos el foro en donde 4 usuarios primarios, 4 profesionales de la salud que han utilizado la consulta médica a distancia, diferentes, nos van a decir cuál es su experiencia, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, las cosas buenas, las malas, y quién mejor que usuarios, médicos que están todos los días utilizando este tipo de herramientas ya con mucha experiencia en el tema. Les ruego que nos ayuden a proporcionar la información que les llega a través de un mail o Facebook o les llega a través de WhatsApp o ven en redes sociales la información del programa de este webinario. Por favor, ayúdenos a compartirla con más profesionales de la salud para que cada día seamos muchos más. También les recuerdo antes de presentar a nuestro invitado que toda la información no lo hagan, las preguntas, cuando estemos en la sesión de preguntas, no las hagan en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el de chatear, porque en el de chatear es solamente para comentar, saludos, etcétera, y preguntas y respuestas es ahí donde veremos aquellas que le realicemos a nuestro invitado. También le recuerdo nuestras redes sociales, Médica Hoy. Primero regularmente van las damas. Hoy quisiera presentar voy a presentar primero a las damas. Fabiola González, ella la vieron en la sesión del martes, ella es licenciada en Trabajo Social, es una mujer muy, vaya, envuelta en el tema tecnológico, le gusta la parte tecnológica, le gustan los expedientes clínicos, desarrollos, etcétera. La vieron el martes, bueno, hoy también nos va a acompañar para ayudarnos a ver cómo funciona esta nueva herramienta. Y también para mí es un gusto, un privilegio poder presentar al doctor Jaime José Gutiérrez Gómez. Él es médico ortopedista, traumatólogo, opera en todo el país, pero él radica en el estado de Chiapas. Él ha sido, entre muchísimas actividades, ha sido presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, antes Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología, mucha actividad gremial, este cambio de asociación y a federación, él lo
¿Eh? Doctor, sí, aquí ¿Sí? estamos, un segundito. Doctor, hubo aquí un pequeño error de conexión, pero doctor, ya le compartimos la palabra para que Ok, se nos puede ir mostrando su pantalla y ahorita nuevamente se conecta el licenciado Abraham. Gracias a todos. ¿ustedes me indican, Fabiola? Adelante, doctor, le escuchamos. Bien, gracias. Pues muy buenas noches. Primero que nada, a todos quienes están en esta ocasión, en este webinar, que como bien decía mi buen amigo, mi gran amigo, licenciado Abraham Dávila, a quien agradezco esta oportunidad de poder participar con él, sobre todo en un momento importante en el sentido de poder lanzar, por así llamarlo, este nuevo sistema. Agradezco sus palabras. En efecto, con el licenciado Dávila tenemos ya muchos años trabajando juntos. No recuerdo cuántos, perdón. Y bueno, en la oportunidad de poder participar, les decía, creo que tenemos un buen número de quien nos está viendo y escuchando por esta nueva vía, en esta nueva normalidad y en esta atención. Y de ahí se deriva entonces el que pudiéramos tener la oportunidad de poder entrar un poquito en detalles, en poder compartirles esta plática que se va a referir prácticamente a lo que es un expediente clínico electrónico denominado COVID-19, pero que realmente el punto es sin riesgo de contagio, con un código QR. Esto que pareciera un juego de palabras, considero que en el momento en que vayamos adentrando un poco en lo que es este sistema y apoyado también por la licenciada Fabiola, a quien agradezco también la oportunidad y la asesoría que tuvimos en algunos días previos. Sin más preámbulo, pues bueno, quisiera poner un poco de antecedentes, pues prácticamente en marzo nos vimos en esta situación, cuando ya escuchábamos por allá en las Navidades de que algo estaba ocurriendo allá por China, y jamás creo que de los que me están escuchando creímos que pudiera llegar hasta donde estamos una condición como esta. Escuchaba las noticias en lo personal y decía, bueno, pues eso yo creo que no llegará por acá, sigamos viviendo. Y oh, sorpresa, yo recuerdo en marzo, a principios de marzo, tuve la oportunidad de participar en un evento del área de salud de aquí municipal, y nos hicieron la presentación de un mapa mundial y en donde eran 4 países, si mal no recuerdo: China, Estados Unidos, España, Italia y Rusia. Y todos los demás estábamos en verde. Y oh, sorpresa, vea en dónde estamos hoy día. El determinar lo que fue la pandemia vino a ser todo un proceso y un cambio a todos los niveles, que ha repercutido a todos los niveles. Y que hoy día, a pesar de que este señor, quien están viendo, que es el representante principal de la OMS, quien fue el que decretó realmente la pandemia, pues ustedes han visto toda la serie de consecuencias que se han venido formando, toda la cascada de cosas que se han venido formando, incluso aquí en nuestro mismo país, en México, para quienes nos escuchan de otros países, pues evidentemente creo que es algo similar que fuimos viviendo. ¿Por qué? Porque al principio no creíamos o no considerábamos que pudiera ocurrir una condición como tal. Y ahora que estamos frente a una condición, frente incluso a experiencias propias de haber vivido y sufrido, de conocidos, de amigos, de incluso familiares quienes pudieron haberse enfermado o haber perdido la vida por una condición como esta. Y bueno, pues les decía, ¿cuáles son o cuáles han sido los efectos de la crisis? Pues a todos los niveles, a nivel de cuestiones de todas las índoles deportivas, de diversión, pero la repercusión económica finalmente ha sido una situación muy difícil. Y eso ha sido también motivo de que nos estén presentando situaciones, por lo menos aquí en México, en donde nos dan una aparente luz verde para ir iniciando poco a poco, pero estamos viendo que esto también nos puede traer consecuencias porque ya lo estamos viviendo en otros países y si no cuidamos ese detalle, que es motivo de otra plática,
pues seguramente vamos a acabar mal. Pues la repercusión, decía, a todos los niveles, religioso, cuestiones alimentarias, cuestiones del mismo petróleo. Pero ¿qué pasó con el sector salud? ¿Qué pasó en este efecto de esta crisis a este nivel? Pues nada, que la OMS, ¿qué consideró? Decir, construyan una estrategia integral para prevenir la infección, una infección que ya existía, una infección que ya se fue prácticamente dando como una ola y que, bueno, vean, el objetivo primordial, salvar vidas. Y entonces fue cuando empezaron todos estos procesos de integración de hospitales COVID como tal. Y obviamente lo que se busca o se buscaba, hablemos de esa manera, era pues minimizar el impacto. Y realmente, ¿qué tanto? Dejo la pregunta a ustedes, ¿qué tanto realmente se minimizó el impacto? ¿Y qué tanto realmente pudimos prevenir la infección y salvar hasta cierto punto vidas? Ustedes ya saben números, ya saben cifras, en dónde estamos y aún como una crítica pues muy personal y tratando de ser objetivo, pues aún sin haber hecho la serie de estudios que se debieron de haber realizado a muchos pacientes. Entonces estamos en un subnúmero de casos como tal. Pero bueno, el punto es que a dónde quiero llegar es que finalmente entramos a una guerra con lo que teníamos y no con lo que debíamos. Y entonces empezamos a ver una condición y una situación en donde nuestros amigos que atendían o que atienden todo este sistema de salud empezaron a levantar la mano y empezaron a ver una serie de crisis en diferentes hospitales que a pesar de que iban en contra de lo que los mismos gobiernos estatales o municipales mencionaban de que estaban en un sitio de completa, de estar completos para poder atender estos pacientes, pues la sorpresa es que nos hemos llevado que hay muchas incongruencias. Esto es muy reciente y la Secretaría de Salud, pues hasta el día 25 de agosto, como ven en la lámina, reportó prácticamente un número de 97,632 profesionales infectados de COVID. Número tremendo. Y que de alguna forma, hoy día y reciente, incluso hoy por la mañana todavía veía algunos intercambios ahí en los WhatsApp, en donde se consideraba por parte de la Amnistía Internacional que México era el que tenía el mayor número de muertos de médicos, de gente que trabaja en el área de la salud, con ese total de 1,320 muertos. Entonces, ¿a dónde estamos realmente? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues ustedes saben las necesidades, la protección como tal. Y entonces ahí se deriva en la necesidad de tener que evitar condiciones que nos puedan permitir un contagio a través de el uso de algunos elementos, de un estetoscopio, si no usamos guantes, el uso de algunos elementos, de algunas pinzas, si no tenemos la precaución debida. Y bueno, ustedes saben y nosotros todos sabemos que nos vemos en la necesidad de que tener que utilizar hoy día algunos aspectos, pues los que fueron niños, que yo todavía soy niño, pero recuerdan estas caricaturas en donde se nos adelantaron realmente al futuro, los supersónicos, y veíamos que ellos a través de una pantalla y a través de un reloj podían hacer este tipo de actividades que incluso el día de mañana están invitados para que precisamente vean cómo las experiencias que están teniendo hoy día, lo que estamos viviendo en esta parte de poder realizar una medicina de esta forma. Pero bueno, la necesidad entonces nos fue llevando a que tenemos que ir buscando herramientas que nos permitan evitar el tener que utilizar o hacer uso de algunos aspectos que pudieran ser motivo de una contaminación. Y entonces, para eso han aparecido pues todos los sistemas en los teléfonos inteligentes, en las tabletas e incluso en las mismas computadoras. Y buscando precisamente el poder integrar, el poder atender a un paciente, que puede ser hoy día a través de un paciente por COVID, pero que también tener el elemento como tal de poder utilizar un expediente que no necesariamente tenga que ser para COVID, que pueda ser utilizado en diferentes especialidades o incluso como médicos de primer contacto.
Por eso nace, y lo cual nuevamente agradezco esta oportunidad de poder participar con ustedes, nace esto que se denomina el VHS de pacientes. ¿Qué es el VHS de pacientes? Pues es un expediente clínico electrónico. Si ustedes en este momento toman, bueno, ahorita de pronto, cuando terminemos, o igual en una forma alterna, pudieran entrar, van a encontrar entonces esta plataforma ya establecida, y es una plataforma que la vamos a considerar un expediente clínico electrónico, que va a haber la oportunidad, como veremos en un momento, el que el mismo paciente pueda hacer una historia inicial y posteriormente cualquier médico a través de un QR va a poder entrar e ingresar, incluso el sistema de enfermería. Y entonces, pues vamos conociendo un poco más de lo que es este sistema VHS. Les decía que es una herramienta que de alguna manera el paciente puede portar su información, pero es exclusivamente para uso de profesionales de la salud. ¿En qué nos va a ayudar? Pues bueno, pues va a facilitar la labor de los profesionales de la salud en este caso, quienes vamos a poder tener toda la información que se ha generado en el paciente, incluso con la atención de médicos previos de esta índole o de cualquier índole. ¿Qué es lo interesante? Pues que entonces nuestro paciente va a contar con un solo expediente electrónico de todas las atenciones médicas recibidas. ¿Cuál es el objetivo primordial? Pues bueno, aquí es lo que entonces, ¿por qué nace esta oportunidad? ¿Qué es lo que buscamos? Pues evitar riesgo de contagios entre médicos y enfermeras, sobre todo con el uso de un expediente físico. ¿Qué hacíamos o qué hacemos? Pues que de alguna manera en el momento de poner la nota, en el momento de que tengan que tener contacto para estar escribiendo la evolución de la evolución entre los mismos médicos o de las enfermeras. Entonces, la ventaja será que no será necesario escribir en un expediente físico. ¿Y qué es lo importante? Que cada participante podrá hacer en su propio teléfono, en su smartphone, siempre contando el expediente clínico a través de un QR o la oportunidad de tener la clave, el ID del propio paciente. Finalmente, esto va a permitir que facilite el trabajo y obviamente vamos a poder contar con toda la información de vida del paciente, y que lo que buscamos es que realmente pueda ser completa y veraz. De tal forma, ¿sí?, que la secuencia es que el paciente hace un primer ingreso, un registro, llamemos así, en donde él anota su correo electrónico, anota un password, el de su elección, y entonces en ese momento el paciente va a poder generar una parte, si es así, llamémoslo de esa forma, de una historia clínica que posteriormente el médico va a permitir mejorar, corregir o incluso ampliar algunos aspectos médicos, validar esta historia y obviamente registrar ya la historia clínica definitiva. Esto vendría siendo como una antesala que el mismo paciente nos da una información, y aquí con esto yo veo una gran ventaja porque ya nos está adelantando el paciente si tiene alguna condición extra, si es diabético, si es hipertenso, y van a ver cuando entren a esta herramienta cómo es muy fácil, aparentemente pudiera ser mucha información, pero al final es lo que necesitamos, realmente conocer a nuestro paciente. Y bueno, y lo que va a acabar ocurriendo es que en ese momento que ya el paciente crea entonces su expediente, que pasa ya al médico, que el médico hace la revisión y que hace los ajustes necesarios o agregar las cosas necesarias, queda ya establecido una historia clínica definitiva en ese expediente de ese paciente. Este es el código QR. ¿Qué es lo importante? Que bueno, con este código QR, el sistema lo va a generar y entonces ya no hay necesidad de que tengamos que estar rehaciendo un nuevo expediente o reabriendo una nueva hoja, sino aquí prácticamente este sistema VHS, lo que va a ocurrir es que en el momento en que nosotros tengamos la oportunidad de tener esa clave ID o el código QR, en ese momento nos va a facilitar porque en automático nos va a abrir todo nuestro expediente del paciente. De tal forma que a nivel médico o a nivel de enfermería tendrán acceso a esos registros sin ningún problema.
y nuevamente insisto que podrán generar nueva atención y poder abrir una hoja nueva de atención de otra especialidad, de tal forma que no necesitamos tener un VHS para angiología, para medicina interna, para ortopedia, sino prácticamente el expediente único que ya va a ser integrado dentro de todo. Y pues ese código, pues lo importante es, y que aquí sería lo aplicativo, sobre todo en estos momentos de pandemia, aunque insisto que esta herramienta no necesariamente tenga que ser creada por quiero decir, para uso de la pandemia por coronavirus. Realmente sí, hoy día podríamos considerar que el paciente puede mantener, en caso de hospitalización, ese código QR o la clave ID se mantenga en la pulsera de identificación, de tal forma que esté en un lugar visible y que, bueno, que de alguna forma el médico que pudiera llegar, en vez de abrir un expediente, el expediente físico, pueda escanear prácticamente este código y entonces en automático va a tener esa facilidad de poder ingresar. Y bueno, ¿qué va a ocurrir a nivel de nosotros los médicos? Pues que vamos a poder acceder a esos beneficios del VHS a través de este escaneo. Entonces, en el módulo médico que tenemos, que vimos en la lámina principal, en automático el médico va a poder entrar a la historia clínica que fue prevalidada del paciente, que quedamos que era por única ocasión que él lo elaboraba y que el médico era el que complementaba toda la información básica. El médico entonces valida prácticamente la historia clínica y que incluso dentro de este mismo VHS, dentro de esta misma herramienta, vamos a poder tener la oportunidad de poder utilizar las cartas de consentimiento informado y todos los registros normativos que pudieran haber necesarios, que se tuvieran que documentar en relación a la atención médica del paciente. Y lo importante es que también es una herramienta muy agradable, muy amigable, porque nos va a poder dar la oportunidad de poder imprimir en caso de que sea necesario cualquiera de las notas que pudiéramos necesitar. Entonces, como ven, pues a nivel inicial paciente, el médico, y pues que también la oportunidad de que a nivel enfermería puedan tener la oportunidad de acceder a un clic de la información del paciente. Incluso los formatos para enfermería son formatos especiales diseñados de acuerdo a las necesidades para poder ellas tener que hacer todas las anotaciones debidas de lo que normalmente sabemos que tengan que ser. La hoja de enfermería, la hoja de controles, las hojas que fueran necesarias para llevar a este paciente. Entonces, la oportunidad de realizar todos los registros normativos, nuevamente, que documenten la atención de la enfermera. Las últimas recetas, las consultas, la evolución, todo lo que correspondería a la acción de la enfermera en este caso, de alguna manera, o incluso el hecho de cuando pueda llegar a la consulta externa, cuando la enfermera pueda tomar los signos vitales, pueda hacer alguna acción que pudieran tener que llevarse a efecto, alguna nebulización, todo eso en la oportunidad de poderlo constatar y obviamente eso le va a dar todavía más soporte en todo el expediente integral. Nuevamente, esta parte también es factible poderse imprimir cuando fuese necesario, aunque lo que estamos transmitiendo es que no necesitaríamos imprimir nada desde el momento en que todo lo vamos a poder tener a la mano en nuestro teléfono a través del uso del QR. Y bueno, ¿cuáles serían, ya para terminar, las ventajas del VHS? Creo que lo interesante acá es que, esperando que de alguna manera haya sido un poco claro y con la plática también de la licenciada Fabiola, en donde nos va a adentrar un poquito para que tengan más el sabor de conocer lo que es este expediente VHS, pues verán realmente que es un expediente muy a favor. ¿Qué es lo importante? Dijimos, captura de nota médica para cada atención brindada en un solo expediente. Control de prescripción a través de catálogos de medicamentos y de receta electrónica, que también es factible utilizarlo. Cartas de consentimiento informado de la especialidad, incluso incluyen las cartas de COVID.
Quedamos también que el paciente captura sus datos en forma inicial y va a generar él su propio código QR, que es el que nos va a permitir pues prácticamente la lectura de toda la información. Y bueno, decíamos, la importancia de generar el código QR es que vamos a evitar la necesidad de un documento físico. Y con eso pues también vamos a evitar esta situación de estar usando, si no usamos o se nos pasa alguna cuestión de uso de algún preventivo, pues que pudiéramos tener algún contagio de esta manera. Y bueno, lo interesante es que esta integración de este expediente va también validada por las guías de práctica clínica, tanto del CENETEC, del CI10 y del CI09. Entonces, creo que pudiéramos considerar que, pues hoy día con la necesidad o ante la necesidad de esta nueva normalidad como médicos, ante la necesidad de tener que requerir de estas propuestas y de estas herramientas, pues considerarlo que este sistema es un sistema totalmente dinámico, pues que tiene esa oportunidad de evolución a las necesidades de cada paciente o obviamente del usuario, y obviamente que también esto podrá ser requerido y podrá modificarse. De pronto, podríamos considerarlo entonces que esta nueva oportunidad que vamos a tener de conocer a este sistema, van a ver cómo nos va a poder dar mucha facilidad en poder tener a nuestro paciente o al paciente en una capacidad de tener un expediente lo suficientemente soportado a todos los niveles, a nivel médico, a nivel de enfermería, y que seguramente será un elemento de mayor facilidad para la atención de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Fabiola, para que nos dé un poco más. Ahora sí presento referente al HC y al final unas preguntas para poder contestar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Les voy a mostrar ahora lo que es ya la navegación de lo que comenta el doctor Jaime. Déjenme permitir mostrar la pantalla. Aquí estamos ya en lo que es el expediente clínico electrónico. Esta es la información que veíamos con el doctor. Tenemos esta la entrada principal, donde viene ya lo que es médico, paciente y enfermería, que como veíamos, tiene el acceso para que desde cualquier parte, en cualquier lugar que te voy a mostrar cómo sería, ustedes puedan ver la información del paciente. En este caso, yo como paciente genero lo que es mi usuario y contraseña, que aquí puedo seleccionar el que yo desee. Bueno, voy a entrar vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner paciente. Paciente 13. Pongo el correo y yo como paciente voy a agregar un password de mi elección. Estoy usando como paciente. Ese es si ya se tuviera el password, pero como lo vamos a registrar en este caso, registramos y ya esto, bueno, me marca que ya está el sistema. Paciente, otra vez, perdón, es nuevo usuario, regístrate. Ahora sí vamos a poner correo, el password de mi elección. Y ahora sí ya me da el acceso a registrar la información. ¿Qué me apertura aquí? En este caso pongo, nos da la información, los datos básicos que voy a poner. María Pérez González. Fecha de nacimiento, que aquí nos desglosa para que anotemos la fecha, que agregamos la de nuestra elección. El día. Seleccionar el valor. Bueno, esto es opcional. Continuar. Aquí ya se generó. Haga clic para la página de inicio para ingresar. Y aquí vamos a poner con el... Aquí está el código QR, que ahorita lo voy a mostrar. Bueno, permítanme entrar con el lector.
Aquí como estamos en la pantalla, si se fijan, este código es el que nos va a permitir el acceso a todo lo que es la información. Y en la parte inferior viene un ID. Yo ahorita tengo aquí el teléfono con el lector. Voy a hacer la captura. Y ya me envía a la información. Me regreso. Bueno, esto como estamos con por el celular, pues no lo puedo mostrar así tal cual, pero sí, más o menos para que sea una idea, se lee lo del lector, igual no lo voy a abrir, para que lo vuelvan a checar. Y bueno, ya que tengo la lectura y ya que tengo yo como paciente mi código QR y así como se lo doy al médico, como ahorita hicimos el ingreso, vamos con un médico. Ahora sí, yo como médico quiero ver, yo voy, Fabiola, con X médico. En este caso, pues como estás en la computadora, no ven, pero con el código QR ya directamente entras a la información del paciente. Ya no tienes que entrar con el ID, ya los directamente, si esto puede, como dice el doctor Jaime, desde un hospital, desde un consultorio, leo el lector y ya me da toda la información. En este caso, vamos a ver lo de la historia. Yo aquí veo como médico los datos generales de mi paciente. La historia clínica viene para yo como médico puedo agregar esta información ya previamente con el paciente o igual el mismo paciente lo pudo haber hecho, entonces voy a consultar registros. Si el paciente hizo algo, aquí veo la información. Vienen los antecedentes de los familiares, los sociopersonales, bueno, la información que nos pide la historia clínica. Es importante comentar que toda esta información viene negada a menos de que el paciente le dé sí, se apertura el espacio para que pongamos quién y veamos la información. También contamos con lo que es la historia clínica pediátrica y viene también lo que son las notas de consulta para posteriormente ya ver la información de nuestro paciente. Y esta información también, todo lo que queda aquí resguardado, lo podemos validar ya sea con otro médico que entre con este código QR, con su usuario y contraseña que se le da a cada uno de ellos para que puedan ver la información. También contamos en el sistema las recetas médicas para que veamos si el paciente ya le dieron alguna receta o yo agregar una receta. En este caso, vamos a consultar si tuvo alguna receta y ya vamos viendo que tenemos un historial de recetas. Escogemos esta fecha, igual viene en orden cronológico y nos da la información de la receta, de lo que se le vio con ese paciente, a lo mejor con otro médico o las recetas que ya tuvimos. Viene la opción también para radiografías. Aquí tenemos la selección. Yo, por ejemplo, aquí veo que el 26 de agosto ya a mi paciente le dieron esta radiografía, la quiero ver qué fue lo que se le hizo, lo amplío, lo regreso, según como sea la información que quiera yo validar. Regreso y puedo seleccionar puedo también yo subir un archivo, así como subimos un archivo. Abro, subimos el archivo y aquí está la última radiografía que yo acabo de subir al sistema. Igual, bueno, aquí pongo un título y descripción de lo mismo. Y algo importante, que el sistema cuenta con carta de consentimiento simple. Aquí agregamos un registro. Esta carta de consentimiento viene ya con la información previamente cargada por el paciente en cuestión de datos generales, adicional a familiar responsable y alguna otra información adicional. Pero a un lado de este expediente también tenemos lo que son las cartas de consentimiento específico. Aquí vienen todas las cartas de todas las especialidades que nosotros manejamos, en la cual yo puedo elegir cualquier carta. Por ejemplo, veo aquí la primera, selecciono y me va a dar la opción. Ya tenemos una carta preguardada de lo que se vio con este paciente, le doy clic y aquí ya veo qué fue lo que se manejó la información de la carta que se le dio a nuestro paciente. También ahora, aunado con este expediente que es lo del área COVID, tenemos ya las cartas de consentimiento COVID para que nosotros también lo tengamos de respaldo con nuestros pacientes. Es importante también mencionar que el expediente cuenta con nota quirúrgica. Esta es la carta de atención de COVID. Tenemos lo que es la nota quirúrgica y la nota preoperatoria, al igual muy importante como en los hospitales, como están las circunstancias. Yo con el código QR ya veo la información y puedo llenar mi nota preoperatoria desde mi celular. Agrego un registro y aquí, bueno, agrego lo que quisiera poner. Y bueno, nos da la información. El sistema también cuenta con un listado de abreviaturas
que es importante comentarles que es para que escribamos más rápido. La norma nos dice que llevar abreviaturas, pero por ejemplo, si ponemos en esos momentos SDP, un puntito y otro puntito, nos da sin datos patológicos. Ya que nos familiarizamos, este listado de abreviatura nos da la opción de ya conocer y manejar más rápido el expediente clínico y llenar nuestra nota en cuestión de segundos. Y bueno, aquí ya le pongo guardar y ya queda mi nota guardada. Igual queda para otras validaciones. También viene lo que es la nota quirúrgica, donde viene toda la información. Y al finalizar tenemos ya lo que es la nota de enfermería. Yo aquí puedo ver como médico la nota, la enfermera. De hecho, el acceso es igual para el registro, tanto médico, enfermera y paciente. Yo aquí veo la enfermera de la nota de ese día, qué fue lo que le hizo, lo de la impresión, o sea, los datos que manejan en cuestión de la nota de enfermería y ver la información y el seguimiento. Eso nos sirve, por ejemplo, si estamos lejos y yo me fui del hospital y quiero ver qué fue lo que pasó, pues aquí puedo ver la información. Y pues eso principalmente es el expediente clínico en general, pero la ventaja y la diferencia de los otros expedientes es que en esta ingresamos con la información de un código QR. Igual yo como paciente voy a cualquier lugar con mi código y bueno, quienes los médicos cuenten con el sistema pueden hacer la lectura de este sistema de mi expediente clínico. Y como decía el doctor Jaime, y estoy en un hospital y ahorita que lo que queremos es evitar contagios, no solamente por el COVID, sino hay una infinidad de padecimientos o de bacterias que nos podemos contagiar y es evitar el tener los documentos. Entonces yo voy, escaneo en la cama del paciente el código y veo toda la información, agrego mi nota y queda guardada ahí. Para el médico que cambie de turno, vuelve a hacer lo mismo y vea toda la información, así como las enfermeras que cambian el turno constantemente, ahí hacen las notas y guardan toda la información correspondiente. Entonces eso es básicamente lo que es la navegación general y el conocimiento de nuestra plataforma del expediente clínico. Y pues bueno, por mi parte en estos momentos pues sería todo, licenciado Abraham, doctor Jaime, pues estamos aquí a la hora. Bueno, pues primero saludar al doctor Jaime, que me desconecté por un tema aquí técnico y ni siquiera lo saludé. Doctor Jaime, muchas gracias por aceptar. Como siempre, le mando un caluroso abrazo. Fabi también. Yo tengo muchas preguntas y ustedes me dirán, tanto del público como mías, me dirán cómo abordarlas. La primera, ¿quién la contesta? Bueno, ustedes dirán quién la va contestando. A ver, yo quiero hacer un antecedente. Hace 2 sexenios, el gobierno federal planteó precisamente el contenido de la norma oficial mexicana 024 con una sola finalidad, que era que un paciente naciera y muriera con un solo expediente clínico, porque cada vez que vamos a un hospital nos genera un expediente clínico diferente, o cada vez que voy a consulta con un médico, pues cada uno me va a generar un expediente clínico. Pero la idea entonces era iniciar y morir con un solo expediente. Esta norma contempla precisamente la interoperabilidad de los expedientes clínicos partiendo del hecho de que el médico la institución público-privada, hospital, es quien maneja o tiene que comprar estas herramientas. Con esta herramienta, por lo que veo, quien da el acceso a los usuarios es el paciente. Con esto estaríamos garantizando eso. Estaríamos garantizando que el paciente sea, bueno, la nube, pero a través del paciente, sea el contenedor de toda su historia clínica, no obstante quién lo atienda en consulta o en hospital. ¿Es así, doctor Jaime? ¿O Fabi? Es así, licenciado, es así la información. Es correcto. Sí, es correcto, licenciado. Entonces, de hecho, si me permites un comentario, yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? O sea, creo que esto es algo importante. El hecho de decir si estoy haciendo bien las cosas y que lo tengo que plasmar, no tenemos por qué tener miedo. Al final del día, pues es un expediente propio del paciente, que el paciente no tiene conocimiento de las notas, porque es nada más es su expediente propio. Obviamente tendrá que llegar pues, a los niveles que pueda tener, ¿no? La situación de que el paciente pida un expediente o algo tiene que ser por otra vía, según lo que yo tengo entendido. Y creo que no estoy en un error, ¿no, licenciado Dávila? Así es correcto.
Excelente. Otra pregunta, a ver, nos preguntan cómo entra el QR. El paciente tendrá en su cómo lleva la computadora a cada lugar. A ver, explíquenos eso, cómo se genera el QR. No, a través de la página, el paciente tiene su usuario y contraseña. Entonces, yo, bueno, como paciente, la versión ahorita como platicando como paciente, yo traigo entro en mi celular, entro al link con el que vimos que entramos a la ponencia. En ese link yo entro con mi usuario y contraseña y se habilita en ese momento mi código QR y mi ID, en ese momento. Pero a través de la plataforma, yo como paciente lo tengo, o yo como médico, ya en un hospital o una clínica, pues yo ya tendría directamente, por ejemplo, es Javier González, o así, y ya tengo lo del código QR de este paciente. Eso ya en la cuestión hospitalaria o de consultorio. Pero la ventaja de este sistema que es la portabilidad, de que yo como paciente tenga la información y puedo con un doctor A y un doctor B, y entre ellos puedan ver la información, por ejemplo, radiografías que lo vimos ahorita, o que vimos otra información sin tocar directamente al paciente. A ver, doctor Jaime y Fabi, entonces me queda claro una cosa. Ahorita me pregunta cuáles son sus costos y quién paga este servicio, tomando en cuenta que quien está enseñando la información es el médico, el paciente, perdón, considera que aquí quien paga el servicio o es el paciente o el hospital, porque el hospital le facilita que todo el mundo entre y acceda a un solo expediente solamente escaneándolo, pero no el médico, porque el médico está cambiando de médicos, el paciente está cambiando de médicos. O cómo funciona eso. Aquí No, está, prácticamente, ajá, perdón. adelante, Fabi, adelante, adelante, Fabi. Sí, bueno, aquí sería la opción, por ejemplo, si el hospital o la clínica lo adquiere, ellos manejan, ellos pagarían así que el servicio para tener lo de código QR. Y yo como médico, si yo quisiera integrarlo para mí, yo se lo puedo dar a mis pacientes, pero yo tener también la información de ellos a la mano. Así cuando hago una cirugía, por ejemplo, el doctor que es ortopedista, pues no voy a cargar toda la información, entonces nada más leo lo del código QR de ese paciente y pues ya veo las notas o todo lo que se agregó para ese paciente. Adelante, doctor Jaime. No, no, es algo como tal. Es evidente que la necesidad de tener un expediente a todos los niveles, como les decía en la plática, no necesita ser de un expediente por especialidad, sino integrar un solo expediente en donde pueda tener el paciente la oportunidad de tener todas las valoraciones debidas, ¿no? Que de alguna o de otra manera eso va a facilitar, porque finalmente es la facilitación, ¿no? Y yo creo que esto habría que tomar en cuenta lo que ocurre en las instituciones. Vean las Biblias de expedientes que hay en el IMSS, en el ISSSTE, que son cosas así tan grandes que todas prácticamente van quiero decir, se vuelve un poco tedioso el ver expedientes tan enormes, ¿no? Y entonces con esto concretas, llenas prácticamente la oportunidad de tenerlo todo concentrado. Esa es la palabra que quería decir. A ver, doctor Jaime, el doctor Alberto Antonio dice, ¿el historial de recetas puede ser modificado por otra persona, por otro médico, o ese ya no se mueve? Digo, lo que se hace cada médico ya no se mueve. No se debe mover, ¿no? Definitivamente, ¿no? Digo, Ah, trae un gancho, un clic, un candado para que esto no sea modificable. Es a lo que yo me refería, no veo por aquí algo, oiga, puede ser motivo de una demanda, claro, por eso les digo, aquí la mala praxis, bueno, hay que saber hacerlas, bueno, quiero decir, el expediente es la necesidad como médicos en tener prácticamente el poder pactar, el poder decir qué es lo que está pasando, qué pasó con el paciente y listo. Entonces, así lo pienso, no debería de existir una condición de temor. ¿Cuándo se va a hacer mal uso de un expediente? Obviamente, pues la gente que de alguna manera, desafortunadamente, el médico es tenemos nuestra misma contra, son los colegas, pero creo que a más de eso, yo creo que podemos establecer esta herramienta como una herramienta en donde podamos plasmar lo que ocurre, lo que pasa, y no debe de ocurrir mayor problema. Así lo pienso yo, ¿no? Finalmente, esta parte de corregir o de cambiar o de todo esto, yo creo que, bueno, primero no lo va a permitir el sistema, finalmente, ¿no?
Exacto, sí, porque exacto, si no sería una locura que se pudieran estar modificando. A ver, muy en orden cronológico hay varias, entonces nos vamos rápido. Xochitl Larios dice, excelente propuesta, solo una duda, ¿cómo se registra la firma autógrafa para los consentimientos informados? O el consentimiento con el decir, acepto como cuando acepto términos y condiciones, o cómo funciona, eso no lo vimos. Sí, bueno, ahorita está, les dan la opción para imprimirlo. Bueno, con lo que le idea es que Ah, no muy han bien. imprimido, pero está esta opción, pero también el darle uno del clic ya nos apertura lo que son términos y condiciones que ya nos permite, como lo vimos en la versión del martes, que ya nos permite el acceso a la información con el paciente y lo que es la asesoría, bueno, el consentimiento informado de la atención. Las otras cartas son más complementarias, como por ejemplo que va a ser entrar a cirugía o cosas más complicadas, pues posiblemente sí tenemos las dos opciones. Excelente. Lupita Alvarado de la ciudad de Veracruz, del puerto de Veracruz, nos pregunta si qué tipo, cómo se resguarda la confidencialidad de los datos del expediente. Sé que es una página reciente. A ver, no le escuché, licenciado, Ya, como que se cortó no un poquito. escuchamos. Ok, Lupita Alvarado del puerto de Veracruz nos pregunta cuál es la seguridad de la información que se maneja del expediente por los datos sensibles. Y yo entiendo que tiene el link de seguridad, como los bancos, que tienen operaciones bancarias, pero ¿esa es suficiente o tiene alguna otro candado de seguridad? Pues tiene el candado de seguridad que solamente los médicos que tienen la llave, que podríamos decir que es usuario y contraseña, pueden ver la información. Otra persona adicional pues no podría verlo. Por eso te digo, ahorita en esta primera etapa, bueno, está la opción que el paciente lo haga, pero es más recomendable en los hospitales y las clínicas usar ese tipo de código QR con la información del expediente clínico electrónico. Jesús Mateos dice involucrar a los comités de bioética. Rosario Leticia Robles felicita al doctor Jaime Gutiérrez. Marco Antonio Chavarría, ¿el sistema permite la facturación del costo de consulta? Ahorita en esta etapa no, pero igual el sistema está en crecimiento y se puede ir adaptando a las necesidades de los médicos. Dice Jennifer Belén, qué interesante tema, estamos en la era tecnológica, grandes avances. Lo que no me queda claro es de que se imprime en papel o no se imprime. Aquí depende de la opción ya sea de la necesidad del hospital, del médico o de la clínica. Se pueden generar impresiones, pero depende ya de las necesidades de cada lugar. En teoría, pues no debería imprimirse nada. Esa es la idea, que no se contagien con los documentos. Sí, aquí Lucila Valderas nos comenta el tema dice, de que un gran porcentaje de los pacientes no podrán hacer esa primera información como la prehistoria clínica. Yo recuerdo que de un caso reciente personal que tuve de alguien que me decía, oye Abraham, yo tengo ahorita una enfermedad X determinada, tengo ciertos padecimientos y ahorita precisamente por el COVID, si me enfermo de COVID, voy a ir solo y a lo mejor no puedo hablar. Y entonces lo que yo quisiera es tener la preinformación necesaria para hacer una historia clínica. De ahí surge, digo, recuerdo ese caso y quiero pensar que por eso surge el que el propio paciente puede generar su prehistoria clínica. ¿Por qué historia clínica? Hasta que la valida el médico. Pero luego entonces, ¿es así? ¿O cuál es la idea de que el propio paciente generara su prehistoria clínica? Sí, claro, pareciera, perdón, pareciera que es dobletear, ¿no? O sea, al final lo que comenta la colega o el colega en decir, pues, ¿para qué lo hace el paciente si de todos modos nosotros lo vamos a hacer? Normalmente, en mi caso, normalmente yo hago un primer llenado afuera del consultorio, pido al paciente que me ponga el motivo de su consulta, si tiene antecedentes, si tiene alergias, y ya con eso ya me doy cuenta, ya estoy adelantando algo. Entonces aquí vendría siendo algo similar. No es la historia clínica completa, pero sí ya el paciente nos está poniendo un antecedente y que entonces ahora sí entraremos o entraré en este caso el poder ya integrar la historia clínica completa, pero ya tomando en cuenta todos estos antecedentes que al final nos sirven. Digo, al final esto es parte de un proceso que creo que no vería el por qué no poderse hacer. Excelente, doctor Jaime, como siempre. Sí,
Y sobre ese punto, pues serían los consultorios, muchas veces lo hacen. Llegamos a un consultorio, a veces hasta nos prestan tableta y ve poniendo qué enfermedad has tenido de cuando la primera vez, ¿no? Y que toda esa información, y al fin y al cabo, a veces lo hacen la prevalidación con la asistente la primera vez que vamos con nuestro médico, inclusive se nos pasan una hojita en con todos sus antecedentes. Eso va a ser lo mismo, pero a través de esta plataforma. Y aquí aplica en el caso como cuando alguien se enferma, pues del COVID no puede ir acompañado, ni puede hablar, y más si va con insuficiencia. Pero ¿qué tal si lo trae en su pulsera, trae una pulsera y ya trae su código QR ahí? En el cual yo, ya, quien maneje lo del código QR, que tenga esta información, pues ya lo valido y es mi expediente universal. Si me pasa en México, si me pasa en la ciudad de Chiapas o donde sea, yo como médico veo qué se le hizo a este paciente. La ciudad es estado, Chiapas es estado, Fabi, ¿eh? Te vamos a mandar, que se va a enojar Jaime. A ver, Luz de Eugenia dice, muy buena pregunta, dice, como es con la lectura con QR, ¿no se tiene el riesgo de que una persona pueda accesar al QR, alguien que no sea médico? Esto es, yo no soy médico, llego con mi celular y le doy un clic ahí al QR y ya entró a su expediente. O más bien, tendría que ser para médicos y para enfermeras y poner su cédula, o cómo está eso. De hecho, hay un registro del médico donde previamente yo capturo mis datos como médico, donde agrego mi cédula profesional, mi especialidad, y pues todo esto se valida para que se pueda hacer uso de la liberación de las llaves de la plataforma, para que puedan leer el código QR. A ver, aquí en Facebook nos preguntan a Paola Íñiguez y nos preguntan a Patricia, sí, Ana Patricia Íñiguez las dos preguntas. Dice, a ver, entonces, ¿quién es el dueño del software? O sea, no es el médico, porque se va compartiendo. Todo el mundo va usando el sistema. Entonces, realmente aquí todo el mundo lo usa. Más bien el dueño sería el médico o el hospital, que permitiría a sus socios poder entrar al expediente. Muy buena pregunta. Dice Etna Sicajal, excelente plática. Para las firmas de autorización de una cirugía, que deben ser documentos originales, ¿cómo los van a firmar? Bueno, aquí no lo firmarían, aquí nada más sería con la aceptación, como veíamos lo del botón de aceptar los términos y condiciones, así aceptarían el consentimiento en cuestión de cirugía, y más cuando el paciente pues no tiene ni la opción a veces que bueno, previamente dio su consentimiento, pero para que no firmaron, no sacaron, y más ahorita con lo de COVID que están muy restringidas estas áreas, ya con el botón ya se considera que la aceptación, así como entramos, inclusive cuando entramos al banco, manejamos detalles delicados, es nuestra cuenta, es nuestro dinero y no firmamos nada para hacer movimientos bancarios. Estoy aceptando a través de cuando te aperturan y te dicen, acepta que a través de la banca electrónica se haga una transferencia de cuenta A a cuenta B. Es esto prácticamente lo mismo. Y si se fija, pues ya ni siquiera manejamos el dinero tan efectivo como ahorita. Ahorita lo que estamos manejando es la información de nuestros pacientes. Y en referencia a lo que decía en la pregunta anterior, la información es del paciente, pero quien maneja el control y todo es del médico o de la clínica o de quien tenga la estructura para manejarlo del código QR. Excelente. A ver, aquí, doctor Jaime, nos preguntan, un expediente electrónico, ¿sí me escuchan? Sí. Dice, un expediente electrónico ayudaría a mejorar los registros de los médicos apegados a datos más veraces. Sin embargo, hay médicos que se resisten, o qué tanto estamos preparados para una auditoría médica. Esa es la parte difícil, ¿no? El poder hacer entender pues a nosotros, el decir la necesidad de este tipo de herramientas. Una razón, tan sencillo. Hoy en día no podemos saber cuántas prótesis de cadera hemos puesto en los últimos 5 años, porque no tenemos un registro nacional de cirugías de cadera, por ejemplo, ¿no? Puedo hablar de tuberculosis, puedo hablar de muchas cosas, que yo todavía dudaría si realmente a qué nivel o a qué no nivel, ¿no? Como pasa hoy día con el COVID. Si realmente tenemos el número real, no lo tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero llegar? Definitivamente que la necesidad va a que esto nos va a permitir poder tener también números que nos interesan. Decir, tuvo una fractura, decir, tuvo una gastroenteritis.
saber cuántos pacientes tienen Helicobacter pylori, por ejemplo, hablando ya de otras cosas. O sea, claro que nos sirve, claro que nos da mayor oportunidad de poder tener conocimiento de dónde estamos, porque si ustedes ven realmente, ustedes busquen literatura y es muy poco lo que podemos validar de cualquier enfermedad, la que me digan. Diabetes, que hay tanto. O sea, realmente nos hace falta. Nos hace falta y creo que esto, y no creo, lo considero que esto nos va a venir también a dar una oportunidad de tener esa capacidad de poder utilizarlo para bien. Entonces, por eso le digo, hacer bien las cosas, ¿no? Finalmente se trata de eso, ¿no? Hacer bien las cosas y entonces que no haya ninguna situación de alarma o de miedo en decir es que me va a hacer una auditoría, es que me van a demandar, o sea, yo creo que esto, lo que se plasma tiene que ser en base a, y bueno, yo creo que has tenido ya muchas charlas en donde hemos hablado de práctica médica segura, de que definitivamente también decirlo y eso no implica que no pudiéramos tener alguna situación, ¿ok? Obviamente, pues, poder establecer y poder decir, realmente hay oportunidad de que este tipo de herramientas nos sirvan para tener mejoría para nuestros pacientes y eso darnos oportunidad de hacer una retroalimentación y poder mejorar también en muchas condiciones. Creo que eso sería la idea, querido amigo. Excelente. Entonces, a ver, doctor Jaime, esta herramienta nos preguntan aquí si se hubiera utilizado para el tema del COVID, que fuera una herramienta de uso, tuviéramos información fidedigna, todo el mundo podría usarla en hospitales públicos, hospitales privados, hubiera solucionado muchas cosas, el que se hubiera tenido una sola herramienta exclusivamente, por ejemplo, para los hospitales COVID. ¿Así lo ve, doctor Jaime? Pues es que lo que pasa es que también, no, digo, esto no es de uso, bueno, sí es de uso hospitalario, que es lo recomendable, lo que traté de entender, pero también los que nos están escuchando, ¿cuántos pacientes atendieron que no necesariamente llegaron a un área COVID y que no hicieron un estudio para determinar si fue o no fue COVID? Más sin embargo, tenían síntomas y les dieron tratamiento y nunca entró en el número de registro del número de pacientes con COVID. Muchísimos. Por eso decía que hay un subnúmero de pacientes reales, ¿sí? Entonces, pues obviamente, claro que esto, si lo podemos utilizar en nuestra práctica diaria y poderlo llevar a cabo, pues obviamente nos servirá para nosotros como un registro, quiero decir, externo, porque a los servicios o a los encargados, pues igual y no les sirva el hecho de que nosotros tengamos anotado que este paciente tuvo síntomas de COVID, pero que al final nos sirve si nos da esa oportunidad de poder tener ese antecedente. Y bueno, y vayamos más todavía. En el momento que a mí me llega una consulta en donde yo detecto que sí tuvo síntomas de COVID porque la doctora Leti Robles la atendió a este paciente por COVID y llega conmigo por una fractura, y tengo esa oportunidad en el momento de ver, mira, este tuvo COVID. Y tengo que cuidar, digo, hago los cuidados para la atención segura de este tipo de pacientes, pero que evidentemente ya con eso también me da la oportunidad de tener más prebendas para poder protegernos más. Eso creo que sería lo entendible, lo básico para poder entender. El doctor Mateos dice, claro que es un riesgo, pero ayudaría a regular el uso de los datos médicos. Hay que poner los límites del uso del expediente electrónico por medio del familiar y del paciente. En este caso, doctor Jaime, doctor Fabi, nos preguntan, ¿aquí la información la tiene el paciente o solamente permite el acceso al paciente, que es diferente? Ahorita solamente permite el traslado de la información. Pero la información, quien la puede ver y quien la puede entender, pues es el médico. Excelente. Hay muchas preguntas, dice, con respecto riesgos que ellos tengan acceso al expediente clínico. ¿El paciente tiene su expediente y las notas de otros médicos especialistas? Pregunta Álvaro Pedrosa. Sí, toda la información está ahí dentro del código QR, pues ahora sí que es su expediente íntegro de todas las atenciones que ha tenido este paciente, con los que ha ido y con los que se ha guardado información. Y algo importante que me pasó a decir.
Doctor Fabi, sí, o doctor Jaime, si hoy va con el doctor Jaime, mañana va con el doctor Elías, después con el doctor Sergio, después con el doctor Leonardo, ahí aparece qué médico fue el que hizo la consulta. O sea, cuando yo me llegue conmigo médico, yo voy a saber quién hizo la consulta. Ahí viene el nombre y cédula de cada médico que realizó la consulta en un mismo récord médico. Así es. Es correcto, Abraham. Y fíjate que acabas de mencionar algo bien importante. Si a mí me toca ir a operar a Zacatecas, tenor creo, ¿verdad? Pero mejor aquí en mi ciudad. Me toca ir a operar a alguna ciudad cercana aquí a Tuxtla Gutiérrez y puedo tener la oportunidad de atender a ese paciente y de incluir todos los datos que hice, poder dar el control también a distancia. Quiero decir, no que me olvide del paciente, sino poder llevar un control para que de alguna manera, en el momento en que este paciente pueda llegar, lo que tú decías, lo que tú bien decías, Fabi, el que se integra todo, y nuevamente repito, se integran todos los diagnósticos en un mismo expediente e insisto, nos va a dar la oportunidad de poder saber realmente que ese paciente acudió al urólogo, acudió con el hematólogo, acudió con X, Y y Z. Y entonces saber por dónde poder llegar, ¿no? Y seguramente también nos servirá, tendrá un uso bien importante, amigo Abraham, el licenciado y licenciada Fabi, un uso bien importante, que nos va a permitir también una oportunidad de tener un valor diagnóstico. Si tiene un antecedente de cáncer de próstata y llega con una fractura, seguramente es muy probable que esta persona tenga una fractura patológica. Quiero decir, es un poquito buscando la lógica y buscando el apuntalar el por qué sí, ventaja de poder tener todo integrado en este expediente. Excelente. Una pregunta que hace el doctor Tachiquín y se me hace interesante también. A ver, yo hago atendieron al paciente, yo hago una consulta el día de hoy. El día de mañana hay una reclamación por parte del paciente, a mí me piden mi intervención, cuál fue mi intervención. O incluso, voy a otro ejemplo, yo voy a dar una consulta médica a distancia y para entrar al expediente, ¿esta tiene consulta médica a distancia o no? Ahorita en esta primera opción no. Por eso está la otra que mencionamos ya. Depende como de cada necesidad de cada... O sea, cada uno es diferente para diferente perfil. Así, para diferentes necesidades. Por ejemplo, yo quiero entrar ahorita al expediente del paciente Juan Pérez, pero no está físicamente conmigo. No puedo leer su código, por eso. O bueno, me lo puede enviar por una copia y ya lo puedo descargar. Lo puede enviar, pero también... Pero es importante decir que aparte del código QR se genera un ID. Si yo después quiero ver la información de ese paciente, tengo su nombre y tengo su ID, aunque no tenga el QR en caso de que yo quisiera revisar esa información, aunque no tenga el código QR a la mano de ese paciente. Excelente, muy bien. Nos preguntan también... Dice, pienso que la nota de enfermería se ve un poco difícil, ya que la enfermera tiene que entender a varios pacientes, tiene que hacer una nota a cada uno de ellos en el expediente del hospital, lo que no diera tiempo para hacer la nota o atiende al paciente. Pues yo vi que era más rápido que aquí, ¿no? Aquí es rapidísimo. Entra y ya está haciendo la nota. Está haciendo la nota y en que te usa un minuto ya la tiene hecha, no que acá anotan y luego cambian las hojas y luego que el espacio y luego que las plumas. Aquí es rapidísimo hacer la nota y yo como médico también veo la nota de todas las enfermeras que tuvieron ese contacto con ese paciente. A ver, el doctor Armando Barrera de Ciudad Obregón, a quien le envío un abrazo, dice, respecto a los candados de seguridad de la información, todos los datos del médico vienen en los recetarios. Así cualquiera que consiga una receta puede capturar el código y poner los datos del médico y el sistema le daría acceso al expediente. No le daría acceso al expediente porque yo cuando me doy de alta genero un usuario y contraseña. Igual solamente yo conozco, así como ingresamos, como le comentaba, al banco tenemos un ID para entrar, igual en este expediente lo tiene. Sí, no, a menos que tú como médico se lo des a alguien más, pues ahora sí va a ver toda la información, pero eso es tu llave electrónica, por decir algo, tu usuario y contraseña que ingresa al expediente clínico. Pues muy maquiavélicamente, licenciado, diría que quien quiera alterar el orden, pues
si consigue un registro, o sea, una cédula y vuelve a registrarse, pues seguramente sí, ¿no? Claro que va a poder entrar, ¿no? Pero aquí, como bien lo dice la licenciada Fabiola, el punto es que se va a generar este password a través de la información que nosotros apliquemos. Mientras tanto, no. ¿Sí? Por eso digo, ya me voy a un exceso, sí, claro. Bueno, si alguien me agarra una receta y vuelve a inventar un password y le da un ID, claro que va a entrar, ¿no? Como tal. O ahorita veía algo aquí referente a la suplantación de pacientes. O sea, si que yo le robo su código a Abraham Dávila y yo voy como Abraham Dávila, hasta dónde sí pudiera ser una condición de poder ocurrir. Excelente. Así es, doctor Jaime Lourdes. Eugenia, una ventaja del expediente clínico es también que las notas y recetas a veces son ilegibles. De esta manera ya no quedarían elegibles. Una felicitación del doctor Agustín Salazar al doctor Jaime. Saludos, Agustín. Mucha gente me pregunta lo de cuánto cuesta, quién lo paga, etcétera. Yo no puedo dar esta información de este webinario. Cualquier información los contactan directamente. Aquí están tus datos, Fabi. Ya serán contactos. Igual Yo no les puedo dar invito, información. no, igual les invito a que me contacten, les puedo habilitar una prueba de las diferentes versiones que tenemos y vean cuál les agrada más y se les adapta más a sus necesidades. Esta es otra opción que estamos ofreciendo, no queremos decir que es la única. Como pudimos ver el martes, fue una versión diferente y bien funcionalidades. Esta es otra opción más enfocada como para las clínicas o para los hospitales, que aquí se le da la opción al paciente, pero no quiere decir que lo puedan hacer así. Yo como clínica, como hospital o como núcleo médico, pues yo quiero poner mi control, pues es diferente. O sea, depende de cada necesidad, de cada usuario que requiere el expediente y por eso pongo ahí mis datos. Quien interese, contácteme y con todo gusto podemos habilitar pruebas para que naveguen en los expedientes. El doctor Agre dice, ¿esta versión sustituirá a las anteriores? No, por lo que ves, está la anterior. Hay como tres, ya hemos visto como 3 o 4 versiones, cada una de acuerdo a las propias características de cada paciente. En esta versión hay una solicitud que hace alguien que dice, ojalá se pueda hacer vincular con profesiones para cotejar la autenticidad y vigencia de las cédulas. Eso estaría también muy interesante. Muy interesante. Y bueno, hay muchas más preguntas. Estas yo por el tema de tiempo las iremos contestando. Yo se las voy a pasar para que ustedes me ayuden a contestarlas. Ahorita les voy a tomar fotografía y se las envío para que me ayuden a contestarlas. A mí me gustaría, doctor Jaime, que usted me ayudara a dar un mensaje final a la comunidad médica, por favor. Bueno, primero que nada agradecerte, licenciado Dávila, licenciada Fabiola, por esta oportunidad. Yo creo que el mensaje lo dije al final, ¿no? Creo que hoy día el tener este tipo de elementos, este tipo de herramientas, nos va a dar la oportunidad de que de alguna manera nos facilite, sea un facilitador para el poder nosotros tener la oportunidad de contar con todo el antecedente de nuestros pacientes en un solo expediente y que, bueno, que de alguna u otra forma nos pueda generar también algunos otros beneficios. Les decía un poco en la cuestión de investigación, el tener conocimiento y, por qué no decirlo, también el poder mejorar nuestro servicio como prestador. Y bueno, hacer bien las cosas, que yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Fabi, muchas gracias, doctor Jaime. ¿Quieres decir algo más, Fabi? Bueno, muchas gracias por su atención y por reiterarles mi apoyo en que conozcan las plataformas, las vean, las prueben, como dicen, y ya lo que les agrade, pues hay varias opciones. Está la del martes, está lo que vimos el día de ayer con el ingeniero Oscar Hospitalaria, también contamos con ella. Tenemos esta versión, igual lo podemos ver, su necesidad es que, Fabi, yo lo quisiera que nada más yo lo vea, quiero utilizar el código QR, o sea, se puede adaptar y se puede ver las necesidades de cada uno de ustedes. Y pues bueno, estamos ahí a la hora. Como les decía, esto es una herramienta de apoyo que ustedes pueden utilizar ahorita en esta etapa que estamos viviendo y que creo que ya llegaron para quedarse. Gracias. Sí, yo, doctor Jaime, Fabi, especialmente quiero agradecerles. Yo también soy un convencido que la tecnología tenemos que usarla, sobre todo en medicina. Es difícil hacer un cambio cuando hemos durante muchos años realizado nuestra actividad a mano de una manera diferente, pero esto que nos ha ocurrido nos ha enseñado que tenemos que
reingeniería, o sea, recambiar. Pero tenemos que cambiar, tenemos que redescubrirnos, tenemos que hacer las cosas diferentes, renovarnos, es renovarse o morir, adaptarnos. Y esas herramientas yo también estoy seguro que no hay forma de que puedan dar la vuelta y regresarse. Esto es, todo es la gente que ve los escenarios económicos, financieros de lo que va a ocurrir en los próximos años, sabe esto. Y precisamente uno de los objetivos del foro de mañana es qué han hecho aquellos médicos como el doctor Jaime y otros médicos que se adelantaron y que ya llevan 4 meses dando consulta con este tipo de herramientas de todas las plataformas, Doctoralia, VHS, de todas las que hay. ¿Qué ha pasado con ellos y qué ha pasado a los que no han hecho nada? Hay quienes no han hecho nada. Y entonces, esperando que esto regrese a la normalidad y entonces a ver qué hacer. Pero para entonces ya hay quien lleva 4 meses de camino adelantado. Y entonces mi consejo siempre es poder estar, como lo hemos visto con tanta gente aquí en este webinario, poder estar listos para el cambio y adaptarnos al cambio. Para mí ha sido un gusto, doctor Jaime. Como siempre, me mando un abrazo muy grande, fraternal y de corazón. Igual, Fabi, muchas gracias por todo. El día de hoy nos vieron de Chile, de Colombia, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y Costa Rica. Como les comentaba en la pantalla de inicio, que ustedes desean la plática de COFEPRIS y el tema de lo que están haciendo las verificaciones para la publicidad de Internet de profesionales de la salud para su agrupación médica, pídanosla y con mucho gusto la generamos en una sesión cerrada exclusivamente para ustedes. Y por favor, ayúdenos a compartir esta información de los webinarios con más médicos para que cada día seamos más. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao, bye.